noches. Este 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, el día desafortunado del encuentro de dos mundos, culturas, realidades, civilizaciones y cosmovisiones completamente distintas, América y Europa. Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual, lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Desde hace 5 siglos, año tras año, día tras día, minuto a minuto, los pueblos indígenas de Colombia gritan auxilio y exigen respeto, dignidad y tolerancia para evitar su exterminio. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Ese exterminio de los pueblos originarios de Colombia inicia con la llamada Conquista de América, que fue la exploración, invasión, ocupación militar, genocidio y colonización por parte de los españoles. Lo primero, obviamente, pues la confrontación, el proceso de conquista, la aniquilación indígena, pues el descenso de población indígena, más que producto de la violencia, producto de las enfermedades que van a ser las que van a acabar con buena parte de los pueblos indígenas. En segundo lugar, pues durante la colonia el sometimiento al trabajo, diríamos, primero la esclavitud indígena, luego con la llegada de la población africana, la obligación laboral que van a tener los indios hacia los españoles. La historia se ha encargado de relatar paso a paso el horror que han padecido los pueblos indígenas desde la conquista. Horror que sigue vigente con el pasar de los días y que se agudiza cada vez más por la escasez de sus tierras y la violencia contra su cultura. Paradójicamente, pues la situación de los pueblos indígenas en la colonia pareciera desfavorable y sin embargo lo que uno puede encontrar también es que, por otro lado, sus resguardos, sus tierras van a ser protegidas por la corona. Realmente diríamos que la hecatombe indígena como tal, en tierras, en población, va a venir es después de la independencia, con la formación de los gobiernos republicanos. Tan pronto se suceden los hechos del 20 de julio, el 26 de julio, se reúne la Junta de Gobierno en secreto y disuelve los resguardos. Se señala que en los resguardos se van a crear escuelas, se van a dividir las tierras. La situación 500 años más tarde pareciera no tener fin. Si bien se han tenido avances legislativos, la discriminación contra los pueblos indígenas aún continúa. Un exterminio que ha sido muy fuerte, hay que decirlo, y que se agrava día a día. Los indígenas han tenido una estrategia histórica muy valiosa, válida, que es recuperar su territorio. La gran mayoría de los indígenas está en una situación de abandono. La otra cosa que es grave para nosotros es el desmonte de los derechos de los pueblos indígenas mediante las reformas que se han ido haciendo a la Constitución colombiana y mediante la aprobación de leyes que son regresivas. A esta situación también se suma la permanencia del conflicto armado en sus territorios, conflicto que ha generado desplazamiento, confinamiento y en otros casos extremos la misma muerte. Masacres cometidas por distintos actores armados, por la insurgencia, el paramilitarismo y un gran número de asesinatos y de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas han sido cometidos también por miembros de la fuerza pública. En el mes de febrero, en el departamento de Nariño, se presentó un caso aberrante de violación a los derechos humanos en una comunidad indígena. Un grupo de guerrilleros de las FARC asesinaron y desaparecieron a 17 indígenas aguá, de quienes solo se recuperaron 8 cadáveres días después. Posteriormente a este hecho, se cometió otra masacre donde fueron asesinados de manera selectiva otros 8 indígenas aguá. Las comunidades indígenas de Nariño denunciarán ante organismos internacionales el asesinato de un nuevo integrante de su comunidad. En la María Pindamó hace un año exactamente, fueron grabados miembros de la fuerza pública disparando sus armas de dotación contra los indígenas que manifestaban por su territorio. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena. Meses más tarde, el 16 de diciembre del año 2008,
fue asesinado en un retén militar el indígena Edwin Legarda. Las autoridades iniciaron una investigación contra 32 militares implicados en la muerte del indígena Edwin Legarda, esposo de Aida Quilicue, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca. En los últimos 7 años han sido asesinados 1.300 indígenas en el país y en lo corrido de este año la cifra llega a 56 homicidios. Comunidades como los Nucat Macú en el Guaviare han perdido más del 60% de sus miembros en los últimos 20 años. Los guayaberos, también en este mismo departamento, son un claro ejemplo de la crisis humanitaria que afrontan estas comunidades en Colombia. Encontramos pueblos afectados de manera muy directa, con un alto número de asesinatos, desplazados, como el pueblo Nasa en el Cauca y en otras regiones del país, el pueblo Embera Chamí en Risaralda, en Antioquia. La población indígena desplazada por causas del conflicto se vio obligada a abandonar sus territorios de origen y a tener que desplazarse a las ciudades. El desplazamiento nosotros lo estamos definiendo como un fantasma arrasador que engendra llanto, dolor, miseria y sobre todo muerte. En Bogotá forman parte de este grupo de desplazados indígenas los Pijao del departamento del Tolima, los Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y los Embera Catío del departamento del Chocó. Tenemos comunidades huitotas, Nonuya, Muinane, Andoque, Matapí, Coreguaje, Bounán, Cancuamos, Arhuaco, Uiba, Zenú, Uayú. Tenemos comunidad Embera Catío, Embera Chamí, entre otras. Es decir, hablemos aproximadamente de unas 40-50 pueblos en Bogotá. Otros grupos han tenido que abandonar sus tierras por culpa de las fumigaciones y en otros casos son las multinacionales las encargadas de ejercer presión sobre los indígenas a través de los grupos paramilitares para que estos abandonen sus territorios, como ha sucedido con algunas empresas mineras. Según un estudio realizado por la UNID, llamado Nuevos Escenarios de Vida Indígena Urbana, en la capital de la República se encuentran actualmente un total de 15.033 indígenas. 70.000 indígenas o más fuera de sus territorios, prácticamente, como lo dije ahora rato, es una desterritorialización, es un exterminio total o un genocidio que se está cometiendo con la identidad cultural principalmente.